Hola gente, hoy les traigo la biografía de Bis, la primera generación. La historia del primer grupo que surgió, todo lo que pasó desde su inicio hasta su disolución. Bis primera generación. Para dar una introducción, Bis fue un grupo idol muy criticado en Japón porque va en contra del concepto kawaii, básicamente. Su estilo va en contra de la típica idol tradicional de pop. Si pensamos en grupos idol femeninos, lo que se nos viene a la cabeza es J-Pop, un grupo que ha alcanzado fama en gran parte por virtud de su apariencia. Además, a estas jóvenes celebridades se les considera kawaii. Las idols japonesas son, en su mayoría, cantantes y actrices, así como también modelos. Se espera que las idols desempeñen una amplia gama de actividades como figuras públicas, principalmente en programas de televisión, modelos para revistas y anuncios publicitarios. Los fans tienen la oportunidad de acompañar a sus grupos, quienes no dejan de conquistar con una imagen inocente y tierna, y tienen la oportunidad de estar cerca de ellas y darles la mano en un evento especial llamado Handshake Event. Lo que hace Bis es parodiar o reírse de la imagen tierna y linda que muchos de estos grupos intentan mostrar y se presentan como idols que puedes tocar entre comillas. Así se presentan en sus conciertos, tirándose al público para que las pasen de un lugar a otro u organizan eventos de abrazos para sus fans. Así, en uno de sus videos, MyLXXX, se puede ver a 3 de ellas corriendo desnudas por el bosque del suicidio en Japón, o a Purlui cubierta de semen falso para la Playboy. Estos y otros actos han hecho de Bis el grupo idol femenino más odiado. Sus videos tienen muchos dislikes y muchos foros se dedican a hablar mal de ellas. Pero la existencia del grupo no es negativa. Ellas le dan un toque de aire fresco a tanto grupo de idol prefabricado e idénticos unos a otros. No es que no usen trajes de marinero, como otras idols, los usan solo que manchados de sangre, rotos y mientras pelean con hombres a muerte. Además, algunas de sus canciones hablan de problemas como la ansiedad y la depresión, muy distinto a cualquier grupo de idol tradicional. Sin dar más vueltas, comenzamos. Bis, también conocido como Bis Original, fue la primera encarnación del grupo, activa desde 2011 hasta 2014. El 9 de septiembre de 2010, la solista Purlui anunció sus planes para detener sus actividades en solitario y formar un grupo idol. El 9 de diciembre, en su último concierto como solista, nuestra querida Purlui reveló a las otras 3 chicas que se convertirían en parte de su nuevo grupo. Estas fueron Nakayama Yukiko, Rina Yokoyama y Hirano Nozomi. はい、きりたんぽめよ。みんな秋田のことなめたらなあなあなあ。のぞさんこと平野のぞみです。よろしくお願いします。Bis hizo su debut en el sello discográfico independiente Tsubasa Records, con un sencillo digital gratuito llamado Taijo no Jumon. Su primer álbum Brand New Idol Society, o en español La Nueva Sociedad de Idols, fue lanzado el 23 de marzo de 2011. Con canciones como Nerve, que luego se establecería como la canción característica de los grupos, y más tarde la canción principal de WAC en conjunto, es decir, un himno de WAC. Paprika, la cual el video es un homenaje al dúo pop ruso Tatu, con su nombre incluso mencionado en el título del video. Ponerse en cuclillas o hacer sentadillas, tanto como sea posible durante Paprika, más tarde se convirtió en un desafío popular dentro de WAC, ya que se hizo durante los conciertos, como desafíos de eliminación o redención durante las audiciones y como un desafío personal hecho por los fanáticos. Un caso notable fue cuando Bis hizo sentadillas en el escenario mientras la canción sonaba repetidamente durante 15 minutos seguidos sin parar, para protestar por la suspensión de Purlui del grupo, la cual fue suspendida por un reto de Watanabe en el cual ella debía adelgazar unos kilos, el cual no logró.
Bis Bis, MyLXXX, y Let It Be, que no es como la de John Lennon, pero tiene un poco de stage diving. A lo largo del primer semestre de 2011, Yoko Yamarina se mostró cada vez más insatisfecha con la dirección no idol en la que se dirigía Bis. La gota que colmó el vaso fue descubrir que el concepto del video para MyLXXX incluiría a las miembros corriendo, aparentemente desnudas, por el bosque del suicidio. Bueno, esto no le pareció muy genial que digamos, y se retiró del grupo el 24 de junio. Y las 3 miembros restantes lanzarían el video sin ella. Poco después, Terashima Yufu fue anunciada como una nueva miembro del grupo. El 20 de diciembre, Nakayama Yukiko anunció que se graduaría de Bis a fin de año. Si bien afirmó que su razón para graduarse era porque ya no encontraba diversión en Bis, se especuló que la verdadera razón se debía a discusiones entre ella y Purlui sobre las fotos privadas de Nakayama que se mostraron en el video musical de Primal. En fin, el 30 de diciembre de 2011, días después de anunciarlo inicialmente, dio por finalizado su ciclo en Bis. A principios de 2012, Bis anunció su próximo sencillo llamado Idol, junto con un importante cambio de imagen, debido a su falta de éxito como idols punk. Al parecer pasarían a ser un grupo de idols tradicional. Lanzaron un video musical de las miembros bailando una linda canción. Pero luego revelaron que era toda una broma y lanzaron su sencillo Idol. Más tarde ese año, Bis firmó con el sello principal Avex Trax y reclutó a 2 miembros más, Michibayashi Ryo y Wakisaka Yurika. Su primer sencillo importante, PPGG, fue lanzado el 18 de julio. El 12 de octubre se estrenó una película de terror llamada Idol is Dead. Y su principal álbum debut, también llamado Idol is Dead. Purlui y Yurika Wakisaka anunciaron la intención de correr un supermaratón de 100 kilómetros en el transcurso de 24 horas, antes de participar en un concierto también de 24 horas seguidas. Después de eso, ninguna de las miembros completó el desafío, y Purlui se retiró después de unos 60 kilómetros. Wakisaka casi completó la maratón, pero se le terminó el tiempo. El maratón recuperó una lesión anterior en el tobillo de Wakisaka Yurika, y esto condujo a que apareciera en menos shows y luego se graduara por completo de Bis. 2013 y cambios importantes en la alineación. El primer lanzamiento de 2013 por Bis fue Get You, el cual fue lanzado en colaboración con el grupo idol Dorothy Little Happy, un grupo de Avex de estilo pop compuesto por 5 miembros. Su single de marzo, Bis Simulation, se dedicó a tiempo de Wakisaka Yurika en Bis y se graduó del grupo poco después de su lanzamiento.
Terashima Yufu pronto la siguió, después de tener muchas grandes discusiones con Paul Louis sobre la dirección de Bis. Alrededor de este tiempo, Paul Louis también marcó el comienzo del fin para Bis, con sus planes de disolver el grupo en un concierto final en el estadio cubierto Nippon Budokan. A pesar de esto, el grupo realizó audiciones para los reemplazos de Wakisaka y Terashima. El 26 de mayo de 2013 se anunciaron las nuevas miembros First Summer Uika, Tentenko y Kamiyazaki. El primer sencillo de First Summer Uika, Tentenko y Kamiyazaki, llamado Dai, fue lanzado en junio. Y se convirtió en el primer lanzamiento del grupo en clasificarse en el ranking entre los 10 primeros de Oricon, apareciendo en el puesto número 6. También lanzaron el single Fly High Mura Mura y Suki Suki Daisuki. El 15 de agosto Michi Bayashi Ryo anunció su graduación y, al igual que Wakisaka Yurika, el single Fly High fue lanzado como dedicación a ella. Michi Bayashi se graduó 4 días después. En octubre Bis anunció que GK se uniría al grupo. Si bien GK, Yoshi Kyusei, es un término de argot para una chica de secundaria, más tarde se reveló que GK en realidad se refería a Junko Kojino, una famosa diseñadora de moda, la cual actuó como miembro activa de Bis durante una semana y fue declarada miembro vitalicio honoraria del grupo. 5 días después de esto, Kochuchi Megumi se unió al grupo. Disolución 2014. En enero, Bis lanzó su penúltimo sencillo, Stupid. En febrero, la fecha de disolución de Bis se anunció que sería el 8 de julio de 2014. Las miembros declararon que no les quedó más remedio que renunciar al Budokan, debido a que algunas personas importantes del lugar condenaron las payasadas salvajes de Bis como inapropiadas para el lugar. Y en cambio se disolvieron en el Yokohama Arena. Gracias Yokohama Arena. Su último álbum de estudio, Who Killed Idol, fue lanzado en marzo. Y su último sencillo, Final Dance, junto con una nueva versión de NER. En julio lanzaron Uri Aoi, el cual contiene 2 CDs. El primero tiene todas las canciones más populares de Bis, regrabadas por la alineación final. El segundo CD contiene varias canciones covers que han grabado. También sacaron Primal 2, Old Future, con 6 versiones del video, un video por cada miembro.
Beast concluyó su gira llamada The Beast Who Sold the World en el Sapporo Bessie Hall en junio y realizó su concierto de disolución en el Yokohama Arena el 8 de julio. El concierto fue el más largo realizado por el grupo, con duración de 3 horas y 22 minutos, compuesto por 48 canciones. Incluyendo apariciones especiales de las ex miembros Michibayashi Ryo, Yokoyama Arina y Nakayama Yukiko. Casi todas las canciones lanzadas por el grupo fueron interpretadas. Y la lista de canciones se compuso para que las canciones más nuevas fueran interpretadas primero y las canciones más antiguas fueron las últimas.
Al final del concierto se anunciaron los futuros caminos de cada una de las miembros. First Summer Uika y Hinano Nozomi formarían Billy Idol. Kamiya Saki formaría Play to Me con la idol solista Misuta Mari. Koyoshi Megumi formaría Maison Book Girl. Tentenko comenzaría una carrera en solitario como DJ. Y Paul Louis continuaría actuando con su banda Louis Frantic Matsukuma Japan. Con esto termina la historia de este grupo idol, la cual fueron 4 años de muchas controversias, pero creo que ellas lograron destacar con su estilo, ganas y energía. Además, dejaron una marca en el mundo idol y marcaron el inicio de las idols alternativas. Su disolución marcó también los primeros pasos de WAC y los grupos que fueron surgiendo hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado, así que no se olviden de dejar un like y un comentario. Hasta la próxima, chao.